Buenos días, compañeros y compañeras, quienes habla Juan Carlos Graterol Flores desde la Dirección General Cívico-Militar. Nos complace en haber sido invitados por los compañeras y compañeros de CESACODEVI para participar en esta convención con un tema de mucha trascendencia estratégica para el Estado venezolano, como lo es la Unión Cívico-Militar como defensa ante las operaciones psicológicas generadoras del conflicto en el ámbito de la seguridad y defensa integral. 4 elementos de importancia hay en el título que acabo de describir, como lo es la Unión Cívico-Militar, las operaciones psicológicas, el conflicto y la seguridad y defensa integral. Hablemos del conflicto. Decía el general en jefe Jacinto Pérez Arcay, a través de una publicación generada por el Ministerio de Poder Popular para la Defensa del año 2006, donde él abordaba el origen de la Unión Cívico-Militar en aquellos momentos cuando la oligarquía de blancos criollos se enfrentó al poder español constituido como Capitanía General de Venezuela entre 1810 y 1821. Necesariamente se tuvo que acudir a la unión del pueblo llano como el negro, el indio, el sambo, para fortalecer un gran ejército miliciano que enfrentó bajo el liderazgo de nuestros libertadores hasta alcanzar la independencia política de Venezuela. En la misma línea, el general de división Moncanú, en algunas de sus ponencias, hablaba sobre el origen del conflicto en Venezuela, dirigiéndose igualmente a ese periodo histórico que fue la gesta emancipadora de la Guerra de Independencia, focalizando, entre otros aspectos, la existencia de algunas familias de procedencia europea con apellidos como Zuluaga, Félix, Machado, conocidos hoy día inclusive, e identificados como los amos del valle, que nacieron al calor del desarrollo económico y del poder para generar capital a través de la opresión de los pueblos. A mediados del siglo XIX este conflicto muta desde el punto de vista que hay una nueva sublevación, pero esta vez desde el pueblo llano contra la oligarquía criolla. Una oligarquía que desplazó al poder español y se instauró desplazando, discriminando a la población llana, al pueblo de a pie, por el control económico del Estado. Bajo el liderazgo del general del pueblo, el general en jefe Ezequiel Zamora, se produjo una campal batalla, conocida la de Santa Inés, de entre algunas de esas batallas, contra esa oligarquía criolla. Llegamos al siglo XX, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y puntualmente nos ubicamos a partir del 9 de septiembre del año 2002, con el derrumbe, entre comillas, de las Torres Gemelas y la generación en ese momento de una doctrina nacional norteamericana que, bajo la concepción de la guerra de cuarta generación y específicamente de la guerra no convencional, y dentro de esta, la utilización como arma de las operaciones psicológicas para doblegar la voluntad de lucha de los pueblos. En ese concepto de desarrollo de defensa integral entra Venezuela y se decreta Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria, lo cual ha traído toda una serie de consecuencias de amenazas y acciones de guerra económica contra Venezuela, que ha generado un desarrollo exponencial del conflicto hasta hoy día, hasta el año 2020. Es importante entonces señalar la visualización que debemos tener como Estado, como nación, como venezolano, de lo que se denomina la periodización de la guerra, del desarrollo, del nacimiento y desarrollo de la guerra. Esta periodización nos ubica en las diferentes etapas del conflicto y es allí donde, usando una de nuestras mejores armas, como es la diplomacia de los pueblos, en el relacionamiento internacional, en el concierto de las naciones, nos permite llevar las verdades del pueblo venezolano como defensa ante esta situación. Y de esta manera buscar incesantemente el desescalar
el conflicto, evitando llegar a su fase óptima del periodo de desarrollo de la guerra, como es la guerra en sí. Periodo tal que debemos de defender bajo los preceptos diplomáticos para garantizar la paz bajo cualquier circunstancia y como condición necesaria para mantener el desarrollo de los pueblos. Entonces entendemos que el conflicto es una situación histórica devenida a la actualidad, donde la importancia del relacionamiento internacional de nuestro gobierno revolucionario y bolivariano al frente de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro está llevando de manera magistral y acertada diplomáticamente para mantener a raya el conflicto y garantizar la paz en Venezuela, para garantizar el desarrollo igualitario y sustentable del pueblo venezolano. Por su atención, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Lugo y en la tarde de hoy vamos a trabajar el tema de las operaciones psicológicas como complemento a la ponencia de CESACODEVI. Específicamente estamos tratando el tema de la unión cívico-militar como defensa ante las operaciones psicológicas generadoras de conflictos en materia de seguridad y defensa integral. Hablar del tema de las operaciones psicológicas tiene que ver mucho con cómo se construye a través de mentiras una realidad distinta a la que realmente tenemos para justificar acciones que tienen que ver con robarnos nuestros recursos. La definición per se de las operaciones psicológicas se puede definir como acciones planificadas y organizadas de manera de influir en un blanco audiencia o un grupo de personas de manera tal de propiciar de que haya una conducta positiva, negativa o neutral, siempre y cuando quien está propiciando estas campañas logre el objetivo. Para ello se necesita de unos medios de comunicación social, como es el caso de la prensa, la radio, la televisión, los medios electrónicos, en este caso las redes sociales. Hoy en día cobran un papel importantísimo las redes sociales, porque en todo esto se busca influir en el tema de sensaciones y percepciones de una colectividad. Entonces, esto tiene que ver mucho con exacerbar, en este caso, hasta las molestias de un colectivo para que eso sea el desencadenante de eventos que afecten nuestra seguridad y defensa y a su vez traigan como consecuencia unos efectos de escalada de conflictos y generen lo que en este caso la oposición venezolana busca, que es la salida del gobierno revolucionario. Para lograr esto, el imperio norteamericano ha buscado realizar una cantidad importante de operaciones. Y hay autores como en este caso Pascualino Angiolillo Fernández, actual rector de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, define de que Venezuela está siendo sometida a una guerra multidimensional. Una guerra multidimensional donde se ataca todos los aspectos, todos los ámbitos, lo político, lo geográfico, lo ambiental, lo militar, lo cultural, sobre todo lo cultural, porque cuando se ataca lo cultural principalmente, se busca es generar el desarraigo de ese sentimiento hacia tus costumbres, tus creencias, tus valores, tus principios. Y a su vez, eso trae que es más fácil propiciar acciones para, en este caso, ¿cuál es el fin último? Tumbar un gobierno. Entonces, la utilización de las operaciones psicológicas se ha dado en hechos históricos reales y han sido operaciones donde se ha justificado a través de mentiras la justificación hasta de invasiones militares. Tal es el caso de Grenada, cuando Grenada se buscó vender o se vendió ante la opinión pública internacional que Grenada, y en este caso su presidente Maurice Bishop, estaba construyendo una base militar para
para instalársela a los comunistas como tal. En el caso de Panamá, mira, se buscó hacer otro constructo de ideas donde se quiso hacer ver de que Manuel Antonio Noriega era un narcotraficante. En el caso de Irak, se vendió la idea de que Saddam Hussein poseía un arsenal de armas de destrucción masiva, pero en 10 años antes también ellos buscaron justificar la invasión a Kuwait como tal o la irrupción de Irak hacia Kuwait como que los iraquíes se habían robado unas máquinas, en este caso incubadoras para los niños en las maternidades. Entonces, decimos que la utilización de las operaciones psicológicas es construir en base a mentiras, sensaciones y percepciones que tienen que ver con que se generen las condiciones para influir en ese país. Entonces, se nos había caído la conexión, pero bueno, seguimos. Retomando la idea, Venezuela está siendo sometida a un ataque desde todos sus ámbitos y eso es la mejor forma de aplicar una guerra multidimensional. Desde lo político lo vemos con ejemplos certeros donde se juega el paralelismo y se juega a que exista, por ejemplo, una dualidad de poderes, que si un presidente interino, que es en este caso el payaso de Guaidó, o en este caso otras instituciones como un procurador, un fiscal, todos ellos que ellos están generando, pero es con un fin último, ir expropiando los recursos del país, pero a su vez generando las consecuencias en nuestra nación para que se den las condiciones de una implosión social. Entonces, eso tocando lo político. En lo económico lo vemos a diario con la guerra económica. Ese bloqueo comercial donde a través de las órdenes ejecutivas de los Estados Unidos se le ha prohibido a una cantidad importante de naciones, y no solamente a las naciones, sino a empresas, bancos y todos ellos, de manera tal de que ninguno se trance operaciones con Venezuela. Eso genera a lo interno, esto lo estamos hablando a lo externo, pero a lo interno eso trae una consecuencia, es que un pueblo al ver que el sistema no está funcionando va a generar un efecto de escaladas en situaciones donde el pueblo se puede molestar. Entonces lo económico conlleva, por ejemplo, a lo sanitario, a lo político, lleva a lo social, porque, por ejemplo, si normalmente los beneficios sociales que te llegaba ciertos beneficios, como en este caso el sistema CLAP venía con una cantidad de productos y ahora no te llega, y entonces la idea última en todo esto es generar molestia y que el pueblo salga a la calle para ellos a través de ese aparataje mediático justificar las acciones de una intervención directa desde afuera, donde una coalición de naciones busque, entre comillas, instaurar nuevamente la democracia. Lo vemos en lo militar. En lo militar, a lo externo, se busca vender la idea de que somos una fuerza militar dividida. Pero al interno también se nos busca atacar para que haya la división, donde haya dispersión en los comandos, y como eso no se ha logrado, entonces también vienen con acciones netamente militares. Y tuvimos ahorita en mayo la incursión militar, el intento de incursión militar como lo vimos en el caso de La Guaira. En lo ambiental también tenemos acciones buscando generar conflictos, como por ejemplo las formas de explotación minera sin permiso y que han ido acabando con gran parte de nuestros afluentes de ríos principales, como es el caso de Guayana. Entonces, en todo esto, señores, si ya tenemos claro
que el fin último es generar zozobra, caos y generar conflictos, nosotros, ¿qué debemos hacer? Lo primero es trazar estrategias como país y desde las universidades debemos empezar a construir y a fomentar una cultura para la defensa. Y eso tiene que ver mucho con aplicarlo a esos 7 ámbitos constitucionales y yo hasta le sumaría otros más, ámbitos como jurídicos, ámbitos como tecnológicos, el ámbito que tiene que ver también con lo sanitario, porque en todo esto lo que se quiere es que el Estado esté blindado porque ellos van a seguir insistiendo. Entonces, ¿cómo se logra? Provocándole molestias a un pueblo. Lo vivimos recientemente con el tema del sistema de DirecTV. ¿Cuál es el fin último al agarrar y bajar el break, bajarle el break a un sistema como la televisión por suscripción? Generar molestia en el pueblo para que el pueblo, una vez que esté encerrado producto de la pandemia, se eche a la calle. Nosotros debemos construir alternativas. Y este espacio, a pesar de lo corto del tiempo, necesitaríamos más tiempo para desarrollar un poquito más las ideas, pero bueno, quiero dejar aquí la reflexión de que debemos partir de empezar a construir una cultura para la defensa. Y eso se logra a todos los niveles, desde la escuela hasta las universidades. Y que sea materia de estudio la defensa integral en todos y cada uno de los programas de formación de grado, porque es lo que permitirá, bajo una visión prospectiva, establecer estrategias para contrarrestar las distintas amenazas que puedan surgir en contra del Estado venezolano. Entonces, eso es lo que se quiere. Entonces, hasta acá mi ponencia y bueno, quiero dar las gracias por la invitación a este espacio de saberes y bueno, estamos a la orden en la Dirección General Cívico-Militar. Por su atención, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecida por la oportunidad de compartir con todas y todas las personas que han mostrado interés por el tema y nutrirnos de las reflexiones que se generarán de la segunda convención del Centro de Estudios Salud Colectiva y Derecho a la Vida. La psicología y su aplicación para la manipulación de las masas y la resistencia realizada por la población venezolana. Se están abordando temas muy complejos que ameritan de la reflexión colectiva. Para situarnos en el tema, es fundamental entender que Estados Unidos realiza múltiples esfuerzos en generar una guerra no convencional, dirigida a explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas, militares y políticas del país que ellos consideran adversario, para desarrollar y sostener las fuerzas de resistencia y cumplir con los objetivos estratégicos. El conflicto incluye la realización de operaciones subversivas encaminadas a atacar, degradar la moral y desgastar al adversario, su cohesión organizacional y efectividad operacional. La República Bolivariana de Venezuela es testigo de múltiples acciones, incluyendo las medidas coercitivas unilaterales, el uso de mercenarios, del saqueo sistemático de recursos y materias primas del Estado, con la participación de actores financieros internacionales y nacionales que tienen un impacto directo sobre la población. Es sabido por los pueblos a nivel mundial que esta guerra se ha aplicado en Afganistán, Irak, Siria, Libia, Ucrania, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y esta guerra utiliza operaciones psicológicas, la manipulación de la información, para lograr su objetivo fundamental, que es lograr que la población traicione sus principios, se rinda y terminen renunciando y contribuyendo en fragmentar la patria y se pasen a defender los intereses de Estados Unidos. Un aspecto clave de las guerras no convencionales y los efectos psicológicos que deben generar en la opinión pública son los siguientes. En primer lugar, convencer a las personas que las operaciones de desestabilización que se están realizando son para su beneficio y el del país. Así vemos entonces como personas
que se alegran cada vez que escuchan decir que están próximas a una invasión militar. En segundo lugar, las actividades de información deben estar dirigidas a incrementar la insatisfacción con el gobierno constitucional, que ellos pasan a denominar el régimen, la dictadura. Tercero, generar mensajes de persuasión mediante engaños. Cuarto, resquebrajar la moral, la unidad y cohesión entre los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, entre los líderes políticos, entre los líderes de base, a fin de incrementar su deserción, su rendición y que existan muchos malos entendidos. Determinar los factores clave en el ambiente operacional. Sexto, conformar percepciones populares en apoyo a los objetivos de la guerra no convencional. Generar en la población un odio obsesivo contra la autoridad establecida. Sus acciones se incrementan y exponen a exmilitares, a curas, a funcionarios locales y voceros comunales que emergen para canalizar el descontento producido. Como dicen, crear pobres que sean de derecha, sin conciencia de clase. La derecha internacional, con grandes inversiones económicas, mantienen sus laboratorios mediáticos, entre ellos universidades, para manipular y engañar a los pueblos del mundo. Su principal arma de guerra en estos momentos son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y otros, y a quienes le han dado poder para hacer de fuentes noticiosas. Para ello, de manera científica, elaboran mensajes y contenidos bien diseñados para captar a la opinión pública, a las personas quienes de manera automática, sin analizar ni comprender realmente el mensaje, comienzan a replicar a todos sus contactos mensajes elaborados en base a mentiras, falsedades, donde los hechos son distorsionados, convirtiendo rumores en forma de palabras e imágenes en noticias. La manipulación no es solo sobre nuestras opiniones políticas, es sobre el sistema de creencias, actitudes, es sobre nuestra ética, sobre nuestro comportamiento social y nuestras emociones. Esto es mucho más importante de lo que se pueda pensar y hay que prestar atención. La manipulación se vale de nuestros propios sesgos o errores de razonamiento, errores que cometemos al pensar de forma poco crítica sobre algún asunto, ya que hacen que nos invade el miedo y la ansiedad, producto de los contenidos que van transmitiendo. Estas emociones también están provocadas por la propia manipulación del sistema, por ejemplo, creando aversivas condiciones externas como el bloqueo, como las medidas coercitivas unilaterales que influyen de manera directa sobre la población. La manipulación no actúa aisladamente, actúa, influye y es influida por muchos factores, entre ellos las condiciones económicas de vida, la salud mental, el temperamento, el estado de salud, las experiencias de vida, la manera de afrontar los problemas y conflictos, la educación recibida, la capacidad desarrollada de pensamiento crítico. Es fundamental que aprendamos a cuestionar constantemente la información que recibimos. Si nos descuidamos y no cuestionamos la información, existirá una alta probabilidad en captar muchas manipulaciones. Un arma de la guerra psicológica es la propaganda. Cuando se habla de propaganda, se habla de una elaboración premeditada con el objetivo de difundir ideas, conceptos, políticas, filosofías, en fin, ideologías. Es necesario mencionar los famosos principios de la propaganda nazi diseñados por Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolfo Hitler. Allí daba orientación propagandística de cómo atacar al inconsciente, fundamentándose en elementos básicos como el miedo, las necesidades, la religión, las instituciones tradicionales como la familia, las creencias, los prejuicios, los mitos, los arquetipos y sobre todo el que se desinforme a la población. Entre esos principios de la propaganda nazi
principales tenemos simplificación y enemigo único, exagerar y desfigurar las situaciones, actuar todos en conjunto apuntar hacia el mismo tema, vulgarizar la información, silenciar todo aquello que pueda favorecer al enemigo, difundir argumentos que puedan arraigarse en actitudes primitivas hacia las personas y sobre todo lograr unanimidad, hacer que los argumentos, que se cree que los argumentos propios son de generalidad de una gran mayoría, que se piense como todo el mundo. Hoy en día se reconoce que estos principios de la propaganda nazi son empleados constantemente en los medios de comunicación. Pero ante todo esto, ¿cuáles son nuestros retos? ¿Qué es lo que nosotros requerimos? Tenemos como desafío que como país se ha generado diferentes respuestas, coordinando acciones cívicos militares y cada vez más con mayor énfasis y compromiso. Sistematizo algunos aspectos que son relevantes. Contamos en la Universidad Bolivariana de Venezuela con nuestro programa de formación Comunicación Social. Recientemente, en diciembre del 99, como parte de los acuerdos del Foro de Sao Paulo, la creación de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, concebida como una comunidad de saberes a través de una plataforma de formación, investigación, producción de conocimientos y de contenidos para aportar al proceso de liberación de los pueblos, a la búsqueda de la igualdad, del buen vivir y la justicia social. Ante la guerra mediática se han organizado frentes de comunicadores populares, que incluye el Frente de los Comunicadores de la Milicia Bolivariana y del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, para defender la patria de Bolívar y Chávez y para dar el combate comunicacional, enfrentar y derrotar la canalla mediática que busca asesinar la moral del pueblo. Creación de medios alternativos, los comunicadores CLA, la juventud del PSU, brigadas de agitación. Todas estas acciones nos deben a conducir a una gran red contrahegemónica. Y aquí observamos importantes avances con los congresos efectuados para discutir sobre los grandes temas de los pueblos. Red de carácter cívico-militar, de organización popular, donde estamos identificando nuestros propios códigos, haciendo la batalla cultural, con el propósito de construir un modelo comunicacional soberano. En términos de Atilio Borón, asociativismo digital, como la capacidad de juntarnos, intercambiar y generar acciones colectivas. Por otra parte, como personas y como miembros de comunidad, concientizar que estamos en el terreno de una guerra psicológica donde nuestro cerebro y nuestro corazón son el campo de batalla, donde se genere empatía, tolerancia, asertividad. Claridad en nuestros principios, valores y creencias. Debate continuo sobre el significado de tener patria, de dignidad como pueblo, independencia, soberanía, conciencia nacional. Ante las informaciones, las noticias que se transmiten, es necesario romper con la descontextualización al cual nos tienen ubicados. Como ciudadanos, hacer acompañamiento y seguimiento a diferentes medios alternativos. Superar el sensacionalismo y la banalidad. Interpretar la información, analizarla, reflexionarnos. Ante todo, apegarnos a la verdad como principio revolucionario y en todo momento, verdad, honestidad y compromiso. Despertar la conciencia crítica, otorgar sentido de la existencia, conciencia de clase. Generar un actuar coherente entre pensamiento, sentimiento y acción. Utilizar las redes sociales para fortalecer la verdad. Todos tenemos derecho a la información veraz, oportuna y sin censura. Hay que dar esa batalla. Concientizar el uso del celular para producir noticias por parte de cada uno de nosotros en la batalla de las ideas. La mediática miente y ante ellos nosotros generamos la información veraz. Como mensaje final de cierre a esta intervención, un llamado a fortalecer nuestra salud mental, construir en el día a día un buen vivir, el vivir viviendo,
crear mecanismos para evitar la manipulación, evitar la posibilidad de que nos enfermen, de que nos patologicen. Vamos a unirnos a los encuentros de saberes, a otras maneras de convivir, de organizarnos, de producir, de debatir, de pensar la vida, valorar lo nuestro y querer a nuestra patria, que es libre, soberana e independiente y que nos pertenece a las y a los venezolanos. Buenas tardes.